A un grato ambiente y la mejor compañía de las más hermosas señoritas. Disfrutar de las noches junto a nosotros en Cabaret La Paloma. Te esperamos de jueves a domingo. Sorpresas y tremendos sorteos. No olvides, cada fin de semana el punto de encuentro está en Cabaret La Paloma, Patagua Cerro, Chile. Ven, te esperamos en La Paloma. Desde Patagua Cerro para toda la región de O'Higgins llega Ruralísimas, información, cultura y empoderamiento. Te esperamos cada domingo aquí en Radio Ilusión 95.3 FM y señal online. Muy buenos días, queridas auditoras, auditores. Damos hoy inicio a un nuevo capítulo de Ruralísimas, el capítulo número 15. 1000. Es un gusto para nosotros saludarlos y poder conversar sobre todo lo que ha pasado durante estas últimas 2 semanas, que han pasado cositas. Hay muchas novedades y además tenemos hoy una gran invitada con nosotros, la señora Mónica Rodríguez. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Sabemos que su actividad, lo que usted realiza, es muy pertinente al tema que vamos a tratar en el capítulo de hoy, y que tiene que ver con que se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Pero antes de hablar de aquello, quisiéramos saludar a nuestra querida compañera Puli, que hoy día cumple un año más. Sí, está de cumpleaños. Muchas gracias. Muy feliz cumpleaños. Gracias, chiquillas. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Habemos harto en el estudio. Está la Maya acá con nosotros también. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días, señora Mónica, Buenos Claudia, días, Malu. Pudimos viajar para acompañar hoy día precisamente este capítulo. Vinimos a ver, a la gente del territorio, y además no podía no estar hoy, justamente por lo mismo, porque quería estar acá, quería pasar mi cumpleaños en Ruralísima, porque yo voy a llorar en vivo, lo que falta nomás, que el mundo se entere lo sensible que soy. Porque este es un espacio que lo hemos venido creando a pulso, autogestionado, con mucho ímpetu, con convicción, con ganas, y sí, como que raya por la suma dije, quiero estar ahí. Celebrando mi cumpleaños con mis amigas, con la chiquilla, porque es importante darse ese regalo. Así que gracias, les agradezco, y eso. Feliz cumpleaños. Muy feliz cumpleaños. No seríamos lo que somos sin tu apoyo, sin tu energía, por supuesto. Gracias. Y la Mayita. Y la Mayita también está acá. Saludamos a nuestros auspiciadores. Sí, tenemos que saludar a nuestros auspiciadores. También saludo a quienes nos están escuchando en la comuna de Pichidegua, en la región de O'Higgins y también en el extranjero. Sí. Gracias a nuestros auspiciadores estamos acá. Ellos han confiado en nosotros y hacen posible Ruralísimas. Saludamos entonces a Patagua Coop, que es la cooperativa de agua potable rural de Patagua Cerro, porque cuando cuidamos el agua, cuidamos la vida. A la distribuidora San Andrés, siempre a la mano, como el vecino que nunca falla, y con la súper buena atención de siempre en el cruce de Patagua Cerro con Las Cabras. A Buses Herrera, acercando distancias, uniendo pueblos, desde hace muchos años, a Patagua Cerro con Peumo, Pichidegua, San Vicente de Tahuatahua. Pataborilla también. Al vivero subantártico, con las raíces nativas que florecen en nuestra tierra, ahí con Joaquín,
Sí. el ruralísimo oficial, la pastelería de María con todas sus cositas ricas, el sabor que abraza como hogar, que está ubicada en el cruce de Patagua Cerro con el Toco. Ahora se puede ir a tomar unos ricos frappuccinos. Sí, Hay tenemos. mesitas también para pasar la tarde, así que súper recomendado. Y nuestro nuevo auspiciador, Oleaje, que inspira y conecta con tus redes con propósito. A ver si alguien necesita Fortalecer sus redes sociales. manejar sus redes sociales, potenciarlas con reels, con imágenes que sean más llamativas, porque ya sabemos que ahora los emprendimientos se mueven mucho por eso. Así Oleaje es la solución. Y bueno, para partir nuestro capítulo vamos a entrar como siempre, con un primer bloque informativo que tiene que ver con el acontecer nacional y algunas cositas que nos han hecho llegar también por nuestras redes sociales. No sé si escucharon o vieron, hubo un accidente de la FACH en Campos de Hielo Sur. El helicóptero fallado con 3 sobrevivientes y lamentablemente el fallecimiento del piloto, el capitán Sergio Hidalgo, lo que abre un debate también sobre la seguridad de los rescates extremos. Sí, de hecho el presidente Gabriel Boric en su momento decretó duelo nacional. Porque en realidad es bastante doloroso que ocurran este tipo de accidentes y por supuesto sobre todo cuando hay vidas que lamentablemente se pierden. También tenemos hoy el controversial discurso de la Contralora. Ya es que yo aquí me quiero detener. Sí, lo hemos comentado harto. Sí. Y no solo nosotras, como que da para comentarlo. Sí, lo que pasa es que la Contralora destacó la importancia de la independencia institucional, la transparencia, y fue ovacionada en su discurso por un amplio grupo de empresarios, pero yo voy a contar mi anécdota. Estaba yo el día viernes en la noche cuando no tenía nada que hacer. Desvelada me puse a ver el discurso, lo vi completo. Dura mucho rato, dura como 1 hora, es súper largo. ¿Sí? Y debo confesar que siento que hay como una delgada línea entre la autonomía de la Contraloría y todo lo que ella trata de abarcar, y me generó una sensación bastante amarga. Creo que es una excelente oradora, pero era un discurso a mi gusto completamente político, era el discurso de una candidata a senadora. No era el discurso de una contralora, porque estamos acostumbrados a ver que este organismo, que es completamente autónomo, tenga un perfil un poco más bajo. Ahora, hay que reconocer que la gestión que ella está realizando de fiscalización principalmente es bastante meritorio, o sea, qué bueno que le esté poniendo empeño, que fiscalicen, etcétera. Pero me dejó la sensación de que como que prácticamente se iba a acabar la guerra en Gaza si es que nosotros fiscalizábamos bien el gasto público, porque como que no habían más problemas. O sea, en algún momento habló incluso, por ejemplo, de la tardanza en quemar las sustancias, las drogas que se incautaban. Decía, pero se demoran hasta 1 año en quemar la droga que incautan. Y la gente se reía y decía, bueno, ustedes se reirán porque se están acordando del chiste del bombo fica, porque lo que llega... efectivamente se ha comprobado que es un monto distinto al que se incauta inicialmente. Entonces, es grave, sí, por supuesto, pero no es la única manera de combatir el narcotráfico, y me deja esa sensación cuando veo a los empresarios ovacionando de pie la fiscalización del Estado, que es la parte que a ella le corresponde, pero no logro entender por qué su discurso y su rendición de cuentas fue hacia un grupo de empresarios. Sí, no, yo creo no entiendo. Que en eso hay que hacer el punto, porque tampoco hay que olvidar que gran parte
o sea, una gran parte de un sector político también aboga por la reducción del Estado. Claro. Que el Estado sea cada vez más chico y que, no sé, pues de alguna manera de algo le favorece que se desprestigie también la labor del Estado y que todo lo puede solucionar el área privada. Claro. Que está bien, hay servicios y hay cosas que es súper legítimo que ellos se hagan cargo, que den empleo, que... Sí, por supuesto. Hay todo un tema que tiene que ver con eso, pero por otro, a mí también me llama mucho la atención que esa rendición, comillas, de cuentas se haya dado en ese escenario cuando la labor de la Contraloría General de la República no es precisamente fiscalizarlos a ellos, claro, sino que a los ministerios, a la subsecretaría, a los CEREMI, las municipalidades. Y eso es lo otro. No tiene pertinencia. No, pues y eso es lo otro. La fiscalización es exclusivamente de lo central, digamos, y algunas otras organizaciones como las municipalidades, qué sé yo, pero la Contralora no se va a meter en el Poder Judicial, no se va a meter en el Poder Legislativo, solamente debe fiscalizar el Poder Ejecutivo, que es el presidente, el Estado, el gobierno central, digamos. Entonces, como que no tenía pertinencia, como dice usted, el discurso en aquella instancia. Por lo demás, insisto, muy buena oradora, es muy agradable, o sea... Discúlpame, no será, es que siento que este último tiempo ha salido mucho en la palestra esta persona, quizás hay, no sé, intereses sí, pues, o sea, que siempre sí suceden estos temas políticos propiamente, donde ya empiezas a mostrar tu trabajo, se empieza ya a correr la voz, por decirlo, salía en los medios, y ella lleva, no sé, hace varios meses ya como con su nombre, y ahora esto de nuevo, sí, quizás hay ahí alguna estrategia, quizás. Y de todas maneras que también para los candidatos y candidatas, no solo a presidentes, sí, también tenemos elecciones de diputados y de algunos senadores en algunas partes, y por supuesto que más de alguno va a querer estar cerca de este discurso, claro, pero a mí la verdad me pareció un poco mucho. Hay que seguir viendo sí, qué sucede. Sí, yo creo que está bien avanzar en que podamos fortalecer la regulación del Estado y de las normativas que nos rigen. Sí. Pero claro, lo que tú decías de esta delgada línea de hacer el guiño para el otro lado y que en realidad, cuando a ellos y por qué es tan llamativo que la ovacionen en circunstancias que hay otros temas que tienen que ver con el sector privado que también nos afectan a nosotros como ciudadanos. Mira, fíjate incluso que, y con esto como que yo en lo personal cierro lo de la Contraloría, incluso en el discurso hizo algunos juicios de valor, así como, bueno, recordemos que la educación parte por casa, no con los profesores. O sea, no, tú eres la Contralora, sal de ese discurso. Se anduvo desperfilando. Sí, muy político, muy politizado. Por eso te digo, a mí me da una impresión estratégica de candidatura. Sí. Vamos con otro acontecimiento, sí. Orgullo Nacional Cultural, 31 minutos en el Tiny Desk. El icónico programa chileno fue parte del prestigioso ciclo del Tiny Desk Concert, mostrando al mundo la creatividad nacional con humor y crítica social. Fueron también bastante críticos, ahí mostraron un cocodrilo que representaba... Valientes también. Sí, sí, porque después de eso prácticamente se tuvieron que gestionar todo para ir al aeropuerto y volver a la casa. Fueron como en un día. Para las personas que nos están escuchando, que a lo mejor no saben lo que es el Tiny Desk, bueno, es una radio pública en Estados Unidos que es muy famosa. Se hizo popular en realidad porque se empezaron a hacer tocatas en esta oficina, en un escritorio muy pequeño, y es un espacio como muy íntimo y acústico. Entonces los artistas de mayor renombre han sido invitados a tocar ahí, y hoy en día es un lugar muy popular, como que si tocas ahí eres ya demasiado conocido en el mundo, te empieza a ir mucho mejor. Es un trampolín. Es un trampolín, ese es el concepto, un trampolín, o si ya lo eres, o como que eres mucho más popular, etcétera. Entonces, bueno, han tocado ahí artistas como Adele, Coldplay, Shakira. Puros grandes, secos.
Claro, entonces que haya estado este grupo chileno, además de títeres, Sí. es un... No, y la forma en la que presentaron el montaje, Sí. estaban ellos como disfrazados, como camuflándose Sí. con el estudio para resaltar a los títeres, y también ese pequeño, esa pequeña crítica política. Sí, Claro, muy siempre. inteligente, Muy sutil, brillante, muy sutil. brillante todo Sí. lo que hicieron, y también me pone muy contenta que, bueno, si bien yo no era fan, Yo nunca sí. los vi mucho Yo cuando era sí. chica. Sí. Sí, siempre. Como que uno se acordaba igual de las canciones, igual me las sé, pero ahora mi sobrino, por ejemplo, las canta y está como reviviendo me pasa. Sí. estas canciones y este contenido que también está hoy lamentablemente está muy lejos de lo que nos ofrece la televisión actual, Claro. que de contenido no hay mucho. Entonces eso me parece súper positivo, que las nuevas generaciones también estén ahora retomando y viendo estos capítulos que informan, educan y también hacen una crítica social informada. Y además que entretienen. Entretienen. Sí, claro. A mí me ha pasado que yo los escucho de siempre. Como que Sí. no tengo la laguna de los años que no han estado en la palestra. En mi caso, yo a la Maya le pongo 31 minutos desde que tiene uso de razón. Y entonces cuando se dio como el boom de esta presentación, la Maya me miraba y me decía, mamá, pero es Guaripolo, como el Hola, Tulio, loco, ¿cachai? ¿qué? El Tulio. Entonces yo, sí, hija, pero es que es muy importante que ahora están en otro país, y claro, tratando de explicarle pero ella, mamá, pero mi muñeca me habló, es súper famosa. Y yo, claro, hija, es Sí. súper famosa, pero lo que pasa es que hay un periodo de tiempo en que ellos ya no salían al aire. Sí. Pero ¿qué pasa? Que yo en la cotidianidad, yo le pongo la Maya durante el día, entonces se sabe todas las canciones. Y es muy bueno el contenido para los niños, Sí. porque... Muy inteligente. Exactamente, ¿cachai? Yo creo que en vez de ponerle reggaetón a los niños o que se aprendan canciones que no tienen tanto contenido, estos grupos así fortalecen autoestima, los Sí. hacen tener una mirada crítica también, así pequeñitos como son, pero ellos logran entender, así que súper Es que va bacán, 30 a minutos. dos grupos etarios. Un mensaje a los papás y un mensaje a los niños. Exactamente. Entonces abarca todo y es brillante. muy familiar, sí. Sí. Sí, Muy y bien. bueno, y está haciendo actualmente el Tiny Desk más escuchado como en la sí. historia así de De Oh, YouTube. qué Yo iba a bien. reclamar porque faltó un personaje. Calcetín con rombos. No Ah, apareció. Sí, tiene no toda la apareció. razón, no No apareció apareció. calcetín con rombos. Sí, así que bueno, muchas felicitaciones y recomendamos mucho escucharlo, verlo. Sí. Está disponible en YouTube y en las redes sociales también Sí. para que lo puedan revisar. Vamos a lo internacional. Trump endurece su discurso hacia Venezuela. El expresidente de Estados Unidos ha planteado sanciones más agresivas y medidas en el marco del combate al narcoestado. Este tema genera preocupación en América Latina por sus posibles efectos geopolíticos. Y la verdad es que el otro día hubo un ataque hacia una lancha en aguas internacionales, porque Trump todo esto lo hace en aguas internacionales. Y hubo un sobreviviente, po. Esta es la primera vez dentro de las seis o siete, ya no recuerdo cuántas, pero embarcaciones que ha atacado, esta es la primera en la que queda un sobreviviente. ¿Ya? Entonces aquí se pueden conocer algunos antecedentes. Era venezolano, llevaba cargamento de droga, etcétera. Entonces yo creo que se va a poner cada día más compleja la cosa. Ay, Trump me tiene nervioso. Sabes que yo reflexiono y se me viene a la memoria un libro de Galeano, ¿Ya? Las venas abiertas de América Latina. Sí. Y veo esto y volvemos atrás, de muchos años, Sí. de muchos años atrás. Y es una lástima ver cómo Venezuela en algún momento fue, pero el Dubái latinoamericano, y hoy día tiene que enfrentar esta crisis política y bueno, yo soy de la idea de que es una dictadura. O sea, si hay sí. alguien que no lo cree, bueno. Sí. No, y Trump, no sé, todo su ser es
complejo. Sí, yo creo que, bueno, hay que estar atento a eso porque como tú decías, las consecuencias, y en eso está pasando allá, los efectos también se pueden sentir en toda Latinoamérica y que es lo que ya hemos vivido y es lo que pasa cuando ocurre algo en un lugar, no solamente le afecta a ese lugar, sino que también a todo el entorno. Los efectos Y a colaterales. eso nos referimos cuando hablamos de efectos geopolíticos. Y eso puede, bueno, poder acrecentar las olas migratorias, que hayan más tensiones entre los países de la región, también efectos económicos, de seguridad que va más allá de la frontera venezolana. Así que es un escenario en el que tenemos que estar muy atentos también y Sí, por supuesto. a informarse, obviamente, para emitir una opinión, un juicio. Tal cual. Oye, y también relacionado un poco con el ámbito internacional, también con Donald Trump y con Venezuela, el Premio Nobel de la Paz fue para María Corina Machado. La opositora venezolana fue reconocida por su defensa pacífica de la democracia y su premiación reabre el debate internacional sobre los derechos humanos en la región. Y muy relacionado con lo que estábamos hablando de Venezuela y Trump, porque Trump pareciera que está un poco jugando a ser el pacifista en el ámbito internacional, pero ¿Estaba nominado? sí, y está muy picado, muy molesto, así como que menospreció a la María Corina, que esto era una cuestión nada más que política, pero por otro lado también está como jugando a la guerra en la política interna, o sea, está enviando agentes policiales a los estados que son demócratas, sabemos que él es republicano, y está, hay tantos conflictos latentes con la migración, etcétera. Entonces, dos cosas. Primero, creo que lo de la María Corina Machado es un guiño súper político, sí, pero es contingente y en ningún caso se asemeja para mí, lo digo como opinión personal, a la estrategia que tiene Trump para ser considerado un premio Nobel de la Paz, de ir y decir, ¿saben qué? Señores de Israel, Palestina, o se ponen de acuerdo o yo me meto. O sea, eso para mí de pacífico no tiene nada. Entonces, no... Sí, pues, y en ese... Ay, disculpa, No, Poli. no, es que... En ese sentido, bueno, vale la pena también cuestionarse, hacer la reflexión de que quizás esto también puede aumentar las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Totalmente. Y por otro lado, también preguntarnos y cuestionarnos qué se está entendiendo por paz. Claro, ¿Cachai? o sea, que como que la paz es que no hayan conflictos de guerra, pero para mí eso no es la paz, ¿cachai? No sé, a lo mejor es muy subjetivo, pero no porque no tengas como ataques aéreos constantemente significa que vives en paz. Sí. O sea, Complejo. sin ir más lejos, en El Salvador, por ejemplo, no hay ningún misil ahí pendiente o listo para atacar, pero 1 de cada 52 presos en El Salvador está preso sin ningún antecedente, Sin juicio. sin juicio, sin el proceso del debido derecho, ¿no? Claro. Entonces, eso para mí tampoco es paz y efectivamente ha disminuido la violencia en algunos aspectos. La gente tiene como una mayor sensación de seguridad porque no vemos tanto pandillero, etcétera. Pero también hay un porcentaje muy importante de personas que no se atreve a ni siquiera mencionarlo Y para no porque generar lo hablamos, conflicto. de hecho, en un capítulo anterior con una amiga de El Salvador, y ella nos comentaba, bueno, todo este detalle, porque están viviendo un costo muy alto a cambio de seguridad, que es lo que muchos están dispuestos acá de asumir para Chile también, Claro. Sí. digámoslo. Sí. Y nos contaba que ella conoce también mucha gente que ha desaparecido y que no se sabe qué es lo que pasa con ellos. Entonces, tampoco es como que ahí tengamos que copiar, pienso Claro. yo, El ese temor. sistema. Ahí tú vives con mucho temor. Claro, sí. Así que... Bueno, este acontecer nacional e internacional, por supuesto que no es ajeno a nuestra realidad. Como bien decía la señora Mónica, todo lo que pase afuera, de alguna u otra manera nos repercute. Y es importante que estemos atentos para poder entender también cuáles son los fenómenos, por qué se gestan, por qué tenemos olas migratorias, etcétera. Sí, y en un año electoral también en donde hay liderazgos que
se repiten de alguna manera, como que tienen cuestiones bien similares, que uno puede entender como, o ver en contexto también, en perspectiva, oye, si esto pasó acá, podría pasar esto aquí también, sirve analizarlo. Oye, vamos a lo local entonces, queríamos hablar de 2 temas para luego pasar a comentar con la señora Mónica. Temas muy relacionados con lo de la señora Mónica también. Totalmente. Bueno, quiero mandarle un saludo a los profesores, a las profesoras de la región, de la comuna especialmente. Nosotras todas estudiamos en la escuela básica de Pataguacerro en nuestros inicios. F181 cuando tenía numerito. Sí. Y bueno, y somos testigos muy de cerca de la precariedad también con la que se trabaja, con las horas adicionales que le dedican a su trabajo. Y más allá de como de romantizar la labor, sino que enviar el mensaje que esperamos que en algún momento, y que ojalá seamos conscientes también en el voto, que los parlamentarios que elijamos, la presidenta, presidente, abogue también por darle una mayor dignidad a la labor docente. Y en ese sentido recalcar el inicio del pago de la deuda histórica. Sí, después de tantos años, sí. Sin duda que es una excelente noticia para los profesores, pese a que es un monto probablemente muy inferior a lo que quizás debió haber sido pagado, pero hay una voluntad política de querer remediar, de querer reparar, y eso yo creo que también es súper significativo, y así lo ha entendido también el gremio de los profesores al aceptar este acuerdo para el pago de la deuda histórica, porque probablemente son las primeras personas, este gobierno ha sido de los primeros que está dispuesto a buscar una solución. Claro, porque no va a faltar quien diga para esa cuestión. Claro. O claro, para eso mejor no hubiesen pagado. Pero ¿qué es mejor finalmente? ¿O qué es peor? ¿Cachai? Como que haya voluntad política habla ya de un gobierno que quiere hacerse cargo, por muy poquito que sea, es un avance para todos, ¿cómo se llama? Se ve de esa forma. Así que, no, es súper importante. Oye, yo le quiero mandar un saludo a mis profesores favoritos, a mi hermano Nelson Soto y a mi mamá Mireya Acuña, que los amo mucho y por favor no trabajen tanto. Muy bien, feliz día del profesor para ellos y para todos los profesores y profesoras de la región, especialmente aquellos profesores que nos escuchan, los queremos mucho. Sí, gracias. A la señora Judith Marchand, si es que está escuchándonos, ella siempre nos escucha, la ex directora de la Escuela Pataguacerro, que vive en Requegua, actualmente siempre me escribe después de los programas. Oh, genial. Y vamos, bueno, a lo que nos convoca. Esta semana se celebró o se conmemoró? Se conmemoró. El Día Internacional de la Mujer Rural, y decimos conmemorar porque en el fondo busca reconocer la importancia de las mujeres, principalmente en el desarrollo agroalimentario. O sea, las mujeres dedicadas históricamente a labores de cuidado, hoy día juegan un rol súper importante en la producción de alimentos, en el abastecimiento, y eso por supuesto que es favorecedor para las comunidades completas, y es lo que buscamos reconocer al día de hoy, que las mujeres puedan tener participación sobre todo en la toma de decisiones. Y hoy nos acompaña precisamente la señora Mónica Rodríguez Fica, más conocida como Moni Moni. Yo haciendo el reel para este capítulo, Luz Mira, y yo pensaba ninguna relación, pues entonces lo subimos, qué sé yo, y por interno las chiquillas, si no, como que podemos cambiar, podemos editar un poco, porque en serio que Luz Mira no es conocido. Exactamente. Usted es la Moni Moni. Yo soy la Moni Moni, sí. Cuéntenos un poco, bueno, darle la bienvenida, el agradecimiento por haber aceptado, ¿cierto?, venir con nosotras. Por ahí también estuvimos viendo en otros lados, Vivo Rural, la Karen también sí, entonces también teníamos ahí una mirada, hace rato estaba en nuestro listado de invitadas, porque
sabemos que las mujeres estamos transformando nuestro pequeño Comunidades. lugar, claro, de nuestras comunidades. Entonces, gracias por venir, por aceptar. Cuéntenos un poco, no sé, chiquillas, cuáles son Sí. las Bueno, primero que preguntas. nada, chiquilla, yo la vengo siguiendo hace rato. ¿En serio? Me llamó la atención Ruralísima y yo dije, pero bien. Oh. Porque justamente uno se tiene que sentir orgullosa de vivir en lo rural Sí. y poner en valor y visibilizarlo. Las veía, las escuchaba, lamentablemente San Luis la radio no llega, así que hay que verlo por ¿cuánto se llama? Por Facebook. Y yo decía, pero qué bien, cómo aparecieron estas chiquillas y están haciendo esto. Entonces yo creo que acá se abre muchas oportunidades y también la punta de flecha son ustedes para instar a otras jóvenes también Sí. de sentirse orgullosos de vivir aquí, en esta bella Ay, Pichidegua. Muchas Lindo. gracias. Ese es el impulso, armar redes. Nosotras, es lo que impulsa Ruralísimas, es crear redes, conocernos. Hemos empezado muy de a poco, de abajo incluso, con harto prejuicio incluso sobre nosotras mismas. Exacto. Claro, Sí, ¿no? sí. Un montón de cosas, pero el sentido que mueve Ruralísimas es efectivamente eso, inspirar, que le pierdan el miedo a ser los primeros, los pioneros en un tema o en algo, porque tal como dices tú, vivir en la ruralidad no tiene que ser sinónimo de algo malo O de precario. o falta de recursos, todo lo contrario. Aquí es totalmente enriquecedor vivir en el campo, se viven otras situaciones, hay que ponerle el pecho a las balas Sí, en la ruralidad. hay que ser valiente. Hay que ser valiente para vivir en la ruralidad. Así que muchas gracias por sus palabras y hacia nosotras. Nos sentimos Sí. muy orgullosas también de lo que hemos hecho. Señora Mónica, usted tengo acá, en algún momento fue secretaria y luego dejó su trabajo y se dedicó a la apicultura. Entonces, además de eso, es socia fundadora y presidenta de la Agrupación de Turismo Rural Sustentable de Pichidegua desde el año 2014 y ha sido reconocida por su liderazgo en la Mesa de la Mujer Rural y primera mujer en presidir el Consejo Asesor Regional de O'Higgins, una líder sin duda que inspira al territorio. Entonces, lo primero que le tenemos que preguntar es, ¿cómo llegó usted a la apicultura? Bueno, ahí faltó, soy parte del Consejo de la Sociedad Civil de la Gobernación, Ah, perfecto. Sí. Como un COSOC. un COSOC. Ya. Sí. Mira, toda mi vida trabajé en universidades. Yo soy de Valdivia, siempre trabajé en la Universidad Austral. Después, mi esposo fue el primer profesional de la familia, fue a estudiar a Valdivia, ingeniería. Y allá nos conocimos cuando yo tenía 16 años. Y pololeamos 4 años, después nos casamos. Y por primera vez hace más de 40 años vine acá a Pichidegua, a San Luis. Cuando las calles eran de tierra, ni siquiera había ripio. Cuando no había agua, había que sacar agua de pozo. Cuando no habían baño. Cuando no había electricidad. Todavía no llegaba. Entonces yo con ese panorama, viviendo siempre en Valdivia, una ciudad turística, dije, yo nunca voy a vivir aquí. Claro, muchas cosas menos, ¿no? Claro, pero sin embargo, descubrí cosas que no había visto nunca. Por ejemplo, Los cerros, la vegetación, los jardines, cómo las mujeres tienen jardines aquí en Pichidegua. Aquí nosotros hemos recibido gente de otros lugares, de otros países, y le llama la atención la dedicación de los jardines. Por donde tú vayas hay jardines. También me llamó la atención la riqueza de la tierra. Se cultivaban sandías, melones, allá en el sur no está eso. Los cítricos, para mí todo era nuevo, lo encontraba maravilloso porque, bueno, también lo que yo digo en la agrupación, siempre tenemos que mirar Pichidegua, siempre con ojos de visita, para poder valorarlo y no acostumbrarse a como que sea rutinario, porque siempre hay cambios. Por ejemplo, donde nosotros vivimos, hay muchos cítricos, los aromas en la noche, te cuento cómo es. Entonces, hay cosas que no se pueden copiar en otro lado, las arboledas y la gente. Creo que la gente, por lo menos en el sector donde yo vivo, es muy solidaria. Qué bueno. Entonces, esas cosas que a veces son como tan rutinarias, no se valoran.
Y cuando tú vienes de afuera lo valoras. Bueno, mi suegro tenía colmena, yo nunca las vi en realidad. Nos casamos con mi esposo, después nos fuimos a vivir a Santiago. Dejé de trabajar en la universidad. Bueno, también pasé por las empresas más grandes, como una filial de Sonda, fui secretaria de gerencia. Entonces mi mundo era otro. Claro. Dejé de trabajar porque quise quedarme con mi hijo menor, tengo 2 hijos, y él me invitó a hacer un curso de apicultura. Yo hacía apicultura. No recordaba ni siquiera en Valdivia haber alguna vez comido miel. ¿Hace cuántos años fue esto, señora Mónica? 23 años. 23 años. En un mundo solamente de varones, muy pocas mujeres en apicultura, porque es un trabajo muy fuerte, a pleno sol, todos los días, y un trabajo de mucho esfuerzo físico. Entonces, cuando fui con mi esposo, él me invitó a hacer este curso y me dijo, yo creo que a usted le va a gustar. Él siempre me inspiraba a hacer cosas, me tiraba para arriba, y me dijo, yo no la veo a usted todos los días en la casa. Ay, por más hombres no como los veo. Y me invitó a hacer ese curso y yo tenía esa actitud así, miraba atrás y hablaban de los zánganos, de todo lo demás. Y resulta de que me empezó de a poco a gustar y me hizo el regalo no esperado. Nosotros vivíamos en el paradero 14 de Avenida La Florida. 2 colmenas. ¿Qué hacemos con 2 colmenas en plenas villas llenas de gente? Allá en Santiago. En Santiago. Y yo dije, ¿qué hacemos? Compramos un pedacito de tierra en Melipilla, que era lo más cercano a donde vivíamos. Y él me dice, ¿sabe qué? Yo creo que llevémoslas para Pichidegua, porque esto va a requerir mucho tiempo y yo quiero estar cerca de mis papás. Yo soy hija única, mis papás ya no estaban. Y las trajimos en la cajuela del auto, hicimos todo lo que no se debía hacer. Y las 2 colmenas llegaron vivas acá. Nosotros no teníamos nada, así que le pedimos permiso a mi suegro y él nos dio permiso en el borde del canal a poner las colmenas. Porque las colmenas no necesitan tierra, necesitan buena agua y mucha floración. Yeah. Y sentí una tremenda responsabilidad, pues en realidad en el curso no había aprendido mucho porque no estaba muy interesada, siendo bien sincera. Sí. Y allá en Santiago conocí a otras mujeres que eran muy pocas y formamos una agrupación. Siempre ando formando como agrupación. Yo creo que debe ser un síndrome. Yo creo que debe ser el síndrome de hija única, buscando como compañía. Claro. Y formamos una agrupación de apicultoras Pirque, puras mujeres, éramos como 15, y empezamos a tener incidencia, participamos en la mesa regional, trabajamos directamente con el director nacional de INDAP, y la Universidad Mayor hizo un diplomado y vio este grupo de mujeres un poco mirados a menos por todo el ámbito masculino. Claro, eran minoría. Completamente en todas partes, y nos invitó a hacer un diplomado en la universidad. Qué genial. Y lo fuimos a hacer. Y ahí sí que aprendí mucho de biología, que es lo más importante, de la producción, de la comercialización, absolutamente de todo eso. Y ahí le empecé a tomar realmente la importancia de las abejas. Y cuando tú descubres que de un insecto que pesa 1 gramo depende tu alimentación, y dentro de la cadena alimenticia, dentro lo que tú habitas, eres la parte más frágil como ser humano, porque depende de un insecto. Así me volaron los sesos y ahí ya no paré. Sí. ¿Eso la motivó? ¿Eso fue Eso fue darle sentido, porque más allá de lo que es la parte productiva o económico, hay un sentido superior, que es la contribución de la abeja, digamos, al medio ambiente, y las abejas ya no viven solas. Basta ver los cerros como están plantados, hay un quiebre medioambiental. Entonces, las abejas necesitan mucho de nosotros y nosotros necesitamos el doble de ellos. Sí. Entonces, cuando tú... depende de la sobrevivencia humana. Y de la biodiversidad, de los animales, de todo. Entonces, cuando tú descubres eso, realmente le encuentras el sentido de por qué tú haces las cosas, y a pesar que es mucho trabajo, el trabajo ya no es trabajo, porque te motivan otras cosas. Claro, sí. O sea, el trabajo ya no es trabajo cuando te gusta lo que haces del día a día, la cotidianidad. En la actualidad, ahora, ¿cuántas colmenas de 2 a la orilla del canal? ¿Cuántas colmenas? Siempre empecé a voy a tener menos. Bueno, ahora hay alrededor de 300. ¡Wow! Okay. Esto es como de ir rompiendo mitos, muchas cosas. Siempre he ido como contra la corriente. Ya. Soy como un salmón. Bienvenida.
No, las mujeres no pueden manejar más de 60, 80. Bueno, manejé 300. Llegamos a producir 5 toneladas de miel, la exportábamos a Alemania. Ya. También cuando empecé con turismo, no, aquí no turismo, no, y Eso ni le menos quiero turismo preguntar. rural, y no. Bueno, y menos allá, tú vives, no, si quieres tener un negocio, tiene que ser en la orilla de la el centro. carretera, Claro. no a 1 kilómetro. Claro. Es que no tengo otro lugar, si cuando llegamos no teníamos nada. A mí me pasa igual que cuando me dicen no, me motiva más. Sí, ¿Cierto? es que además no tiene otra No se posibilidad. puede, no tiene otra posibilidad. Pero a mí me llama mucho la atención en qué momento se pegó el salto de producir y de ser productora. Yo he visto que tiene muchos productos a relacionarlo con el turismo. Mira, nosotros empezamos con 2 colmenas, después vino esto de el diplomado. Nosotros no teníamos nada, le pedimos permiso a mi suegro dónde parar 2 piezas, una para dormir, otra para comer. Mis cuñados fueron muy generosos con nosotros, algún sobrino tenía que darnos la cama cuando veníamos. Entonces, porque uno vive con lo que tiene aquí nomás, pues uno no tiene piezas alojadas, por lo tanto llega visita y alguien tiene que pasar la cama. Entonces yo quería principalmente tener un lugar donde llegar a vivir y comer, y mi suegro dijo, ahí. Limpié, por primera vez me salieron ampollas, cayó en las manos, porque no sabía tomar bien No, el cuchillón. y pasar de tanto trabajo administrativo en oficina a eso igual es un cambio brusco. Claro, pero fíjate que yo no me di cuenta de eso. Estaba tan entusiasmada que cuando he hecho alguna presentación y miro para atrás, me doy cuenta de lo que se había caminado. Pero en ese momento tú no te das cuenta porque estás tan preocupada y Entusiasmada. ocupada. Claro. Entonces partimos con estas 2 colmenas, ya habíamos tenido todo lo del diplomado, todo lo demás, y he tenido la suerte de viajar mucho, mucho. Y en Europa me di cuenta del turismo, y también me di cuenta en Nueva Zelanda de la diversificación de productos. Allá se produce la miel más cara del mundo, y todo se mueve en cuanto a la diversificación de productos. Entonces empecé a estudiar y también me di cuenta que lo mío no iba a ser por volumen, sino por especialización. Entonces ahí empezamos a estudiar las propiedades de las mieles, de la diversificación productiva. Claro. Entonces uno tiene que hacer que si yo en vez de saco 1000 kilos de miel, con la diversificación y la especialización y los diferentes usos, hacer como que tú sacas 3000 kilos de miel. Claro. Y eso es a través de la diversificación y estudiando para potenciar lo que tú estás produciendo. Y como mujer, ese tenía que ser, porque no tengo la capacidad como para manejar mucho, tanto más, y porque además soy muy aprensiva, me gusta hacerlo todo a mí. Entonces, ¿Qué personas trabajan con usted? mira, partí sola, porque mi esposo, bueno, él era ingeniero civil, en el año 2010 él falleció. Entonces ahí fue cuando más tuve que... Así, entre paréntesis, tengo 2 hijos. A nuestro hijo mayor le pagamos la universidad. Ustedes saben lo que significa pagar la universidad. Sí. Y el año 2010 yo ya estaba sola. Mi esposo había fallecido. Y me propuse pagarle la universidad a mi segundo hijo. Y ahí me dediqué 100% a trabajar para pagarle la universidad y lo que pagársela. Ya. La abeja y yo Le estuvimos ahí pagaron. mano a Sí. mano. Claro. Sí. Entonces, con este cambio tan brusco que hubo de la tala de los cerros que están cerca, se empezó a producir menos miel. Ya. Entonces ahí tuvimos que ver cómo nos vamos adaptando para que esto también, las abejas puedan sobrevivir y también tenga yo para vivir. Claro. Empezamos a hacer diversificación y en uno de los viajes a Europa vi que todo el mundo hacía apiturismo. Yo dije, esto es lo mío, enseñar, llevar niños, llevar universidades, que la familia conozca y todo lo demás. Y empezamos a ver cómo hacerlo. Fui a Cernatura a preguntar, ¿hacen cursos de turismo sin conocer cómo funcionaba eso? Y me dicen, no, nosotros somos una institución pública que dictamos las directrices del turismo. Y empezamos a conversar y me dice, ¿y usted de qué es lo que quiere hacer? Yo quiero hacer apiturismo. ¿Y de dónde usted? De Pichidegua. ¿Y qué hace usted? Tengo abeja. Y me dice la niña, ¿usted es Moni Moni? ¡Qué Y yo genial! quedé así como... ¡Qué Popular. lindo! No, yo me puse roja porque era como, pasé de lindo. NN, como que te ubicaban la y yo no conocían. conocía a nadie. Bueno, pasaba que andaban buscando a alguien que dictara una charla motivacional para mujeres, porque se iba a inaugurar el teatro Lucho Gatica.
Ya. Y se iba a hacer un encuentro, claro, de mujeres. Me dice, ¿usted podría contar su historia y todo lo demás? Y dije, sí, por supuesto, no hay problema. Y me dice, ¿sabe qué? Que Senatur ganó un proyecto FIC y la Universidad de La Frontera va a dictar un diplomado en innovación de turismo. Ay, pero qué para la maravilla. gente formalizada y todo. ¿Quiere que le inscriba? Sí, por supuesto. Claro. De todo. ¿Y quiénes estaban ahí? Dueños de hoteles, de viñas, centros Claro, vacacionales, restaurantes claro. y todo. Y yo, la Del productora. turismo. Me La encanta, productora, me porque ni bien, siquiera vos, tenía productora. como la idea. Bueno, ya era como un poco conocida y me gané la beca. Y hicimos el diplomado de acá, lo hizo Cristian Cantor, fue mi compañero, y algunos otros. Muy bien. Y bueno, estudiar mucho, no había internet, esto es el año 2016. Fui a la escuela San Roberto, ahí estaba don Oscar Cuevas, director. ¿Ya? Y le dije, don Oscar, ¿usted me puede prestar los computadores en la tarde, los días viernes después de clase? Ujú. Porque tenía que mandar a la universidad los trabajos. Y don Oscar me dice, ¿de qué familia es usted? Claro. Y le digo, bueno, no, que yo llegué ya, pero soy de la familia de los Castillos. Muy bien. Ah, ya, perfecto. Así que todos los viernes en la tarde, después de las 5, él me prestaba los computadores para mandar los trabajos. Salimos muy airosos, fui la mejor alumna del diplomado. Me imagino Ay, que qué sí, pues, genial. me imagino que Y sí. entonces ahí me dio todas las bases como para poder empezar a realizar este aviturismo. Somos pioneros en la región y en el país de hacer turismo con abejas. ¿Dónde están Maravilloso. ubicados ustedes? ¿Cuál es la dirección? Mira, se conoce como el Callejón de los Castillos, Ya, ahí en San Luis. en San Luis. Oficialmente sale Parcela 15, pero nadie lo conoce así. Ah, ya. Pero Callejón Pero de los Castillos hay llegamos que allá. contactarse con usted a través de alguna red social. Sí, ¿o cómo? tenemos el Instagram que se llama Casa de la Miel. Casa de la Miel. Tenemos página web que se llama lacasadelamiel.cl. Lacasadelamiel.cl, ok. Oye, nos queda Sí, poquito por eso tiempo. me da mucha lata. Acabo de ver la hora, son las 11:50, Quedan 5 minutos. quedan 5 minutos. Yo me quedaría toda la tarde conversando con la señora Mónica. Para cerrar, lamentablemente, ¿cuál es su desafío? ¿Qué un mensaje para alguna mujer, para quizás que también una madre? ¿Qué podríamos decirle? Mira. Algo que nazca de usted? Sí, desde yo su creo, sinceridad? mira, yo creo que la edad es solamente un dato. Ya. De hecho, cuando estaba estudiando turismo, me dice, ¿para qué estás estudiando? Si ya tu hijo está titulado y tan ¿A grande. qué edad se puso a estudiar? Fue el año 2016, tenía como 60 y tanto, ahora tengo 66. ¿sí? Ya. Un poco menos, no sé. La por edad ahí. de su Porque altura. de hecho hasta me olvido cuántos años Sí, tengo. a todas, a todas. Yo no voy a decir tampoco mi edad. Entonces, yo creo que es un dato. Yo creo que uno siempre tiene un propósito, tiene que tener sueños por cumplir. Uno tiene que levantarse todos los días con un sentido de vida. ¿Qué es lo que voy a hacer hoy día? ¿Cómo lo voy a hacer? Creo que eso aleja enfermedades y sobre todo a la mujer, las que somos madres, tenemos una tremenda responsabilidad, que es abrir camino. Cuando una mujer abre camino en una casa, le está demostrando tanto a los hombres de cómo tratar a la mujer y darle un valor a las mujeres, y a las niñas le está demostrando que todo es posible. Y lindo. que quedarse aquí en el campo no es porque me fue mal, es una tremenda opción. Exacto. Y es porque le da un sentido a la vida. O sea, yo, mira, siempre he sido muy feliz en los lugares donde he estado, pero yo creo que nunca había tenido un propósito de vida y vivir conscientemente del lugar donde tú estás, de cómo puedes aportar, y ha sido aquí, en el campo. Claro. Porque está todo por hacer, absolutamente Está todo por hacer, tal cual. Entonces yo creo que lo que hay que buscar son oportunidades, hacer redes. A nosotros dentro de la agrupación no ha sido fácil porque como conocí el mundo académico, hemos hecho redes con universidades, hemos participado en FIC, hemos apalancado más de 30 millones para nuestra organización con Bien. proyectos. Y creemos que el desarrollo de la comunidad parte a través del turismo. El turismo mueve todo. Y Pichidegua tiene la obligación de hacer conciencia turística, hospitalidad, las personas, todos tenemos que sentirnos dueños de casa Exacto. cuando llega alguien. Entonces yo creo que aquí es un mundo de oportunidades. No es como no es como me quedo porque no quiero hacer otra cosa, no puedo. Claro. Yo creo todo lo contrario. Es que claro, disculpa, sucede eso, que uno vive en la ruralidad y en la cotidianidad del campo uno no ve más allá.
Pero cuando uno tiene como esta dualidad de conocer la ciudad y estar en el campo y tener estas dos miradas, como estos dos caras de la moneda, sin duda que la ruralidad, como bien dice, hay tantas cosas por hacer y desde un lugar de aportar y de contribuir. Sí, totalmente. Sí, queremos agradecerle, señora Mónica, muy inspiradora. Creemos que es una ruralísima oficial, la verdad. Como que el espíritu de nuestro programa es ese, la verdad, como mostrar las experiencias de mujeres que con adversidad igual han logrado su propósito, han ido más allá incluso de lo que ellas mismas creían, y no, porque a nosotras también nos pasa, nunca hemos pensado, queríamos hacer esto, pero tampoco nos imaginamos que de repente nos conocen en otros lugares. Nos conocen. Y la verdad es que es eso, ser un aporte, también relevar el valor de la apicultura, de las abejas. Sin las abejas, sin la apicultura no tendríamos alimentos, semillas. Es un trabajo muy integral. Es un trabajo que tiene que ver con nuestra supervivencia y lamentablemente, como usted también deslizó ahí, está enfrentado a externalidades. Así que... Bueno, ya tenemos que ir cerrando. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos en el próximo Nos quedaron capítulo. muchas cosas por decir, chiquilla. Muchas gracias. Pero muchas gracias por escucharnos. Y señora Mónica, sabe que en lo personal me deja como muy inspirada. Para las que estamos emprendiendo, hay que seguir explorando y hay que seguir dándole. Así que muchas gracias por acompañarnos y poder transmitirle este mensaje a las demás. Esperamos sigan el ejemplo. Y eso, terminamos, nos vamos. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por la invitación. Chao, chao. Desde Patagua Cerro para toda la región de O'Higgins llega Ruralísimas, información, cultura y empoderamiento. Te esperamos cada domingo aquí en Radio Ilusión 95.3 FM y señal online.